Pues hola a todos, hermanos, para los que nos estáis siguiendo, bueno, buenos días o buenas noches, depende de dónde estéis. Y hoy quisiera reaccionar, al menos muy brevemente, a lo que fue la introducción de un debate sobre un libro que escribió un pastor que se llama Andrés Mesmer, si no me equivoco, el apellido, y nuestro hermano también Samuel Clavijo, quien fue evangélico y hoy católico, también tiene un canal de apologética que podéis visitar, seguir, y entonces al menos reaccionar a lo que fue la introducción en el punto que plantea tanto el pastor, nuestro hermano el pastor Andrés, y también nuestro hermano Samuel Clavijo. Pero antes, leer pues palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, a lo que me voy a referir muy brevemente en una reflexión que también haremos después de estos primeros minutos en los que vamos a reaccionar a Samuel y Andrés interactuando entre ellos. Pues el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hoy en día a veces se habla solo de la paz, de que no se puede hablar de teología, de la unidad, pero esta unidad y esta paz, no olvidemos que debe ser en la verdad, pero no solamente la verdad, sino la verdadera unidad en su plenitud se encuentran en la plenitud de la verdad y en la iglesia que Cristo instituyó, una santa, católica y apostólica, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, por lo tanto, y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, pero continúa. Un Señor, sí, Cristo es nuestro Señor, da igual en qué confesión estemos, en qué iglesia estemos. Sí, ya dediqué un libro, un vídeo, inspirándome también en palabras de nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal, así como en algunos párrafos del 817 al 822 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, sí, que reconoce a nuestros hermanos separados como hermanos, pero muchas de estas bendiciones que ellos reciben, las reciben gracias a la Iglesia Católica, porque ellos, aunque se hayan separado de muchas verdades y doctrinas de la Iglesia Católica, lo que han recibido lo han heredado de la Iglesia de Cristo, la que Él instituyó. Así que un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, yo sin haber leído el libro, que quizás es muy interesante, como comenta nuestro hermano Samuel Clavijo, de Andrés Mermes, católico pero no romano, creo que es un intento de los protestantes, como él ahora vais a ver que explica, de buscar una identidad porque entienden que formar parte de una iglesia que nació en un cisma o en una ruptura no es demasiado alentador cuando profundizamos en la historia, y puesto que este hermano pastor Andrés Mesmer se ve instruido, quizá se le fue poco a poco despertando ciertas inquietudes y él de alguna forma quiso plasmar en su libro o dando respuestas a esas inquietudes, pero vamos a ver, vamos a reaccionar un poco a esta introducción. Vamos a escucharlos, no voy a hablar, al final diré algunas palabras. Sí, así que Samuel Clavijo, Andrés Mesmer, católico, pero no romano. Pues este libro es el fruto de los últimos 20 años de mi vida, realmente una búsqueda de hacer sentido de mi propia fe, de explicarme mi fe. He pensado mucho en el catolicismo romano, mucho más en la ortodoxia, pero después de 20 años estoy persuadido de que el protestantismo o es la mejor tradición o es la menos mal. Y bueno, yo he notado que sobre todo en el mundo de habla hispana, que hay muchos protestantes que empiezan a despertar un poco a la teología, la historia, que ellos ven
que hay dos opciones, o dejar de pensar en la historia y permanecer protestante, o tomar en serio la historia y hacerse católico romano, ortodoxo. Así que, y eso no es o sea, eso no tiene que ser así. Así que es un... Bueno, sí, voy a parar aquí un momento porque él ya comienza sin demostrar el por qué no debe ser así. Creo que es un prejuicio preconcebido de un anticatolicismo que parece ser que une a todos los protestantes, porque en esto sí parecen estar unidos. Así que, ¿por qué no tiene por qué ser así? Ya lo descarta, sin probar su tesis. Continuamos. Es mi intento de explicar quiénes somos como protestantes. Su intento, no que lo explique. Es decir, el magisterio protestante es siempre muy individualista. Su magisterio, Andrés Mesmer como magisterio. O como católicos reformados. ¿Qué es lo que tenemos en común con la iglesia, digamos, del primer milenio? ¿Y qué no tenemos en común con el catolicismo romano? Porque es nuestro trasfondo. Y luego, al final del libro, yo soy un poco crítico de nuestro propio movimiento como protestantes, porque... Fijaos que dice, soy crítico con nuestro movimiento protestante, porque eso es el protestantismo. Un movimiento, una reacción, una protesta, pero no una iglesia, históricamente hablando, bíblicamente hablando o teológicamente hablando, fundada por Jesucristo, sino un movimiento reaccionario. Esto también nos debería hacer mucho pensar a todos. Continuamos. La verdad es que hemos fallado en el tema de la unidad, que no es poca cosa. Así... Bien, haber fallado en la unidad, lo cual no es poca cosa, como hemos leído en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, al menos Andrés Mesmer reconoce que no es poca cosa. Pero aún así, cree que por haber escrito ese libro 20 siglos después, o 21 siglos después de que Cristo fundara su iglesia, o 500 años después, desde que comenzara esta iglesia, no, sino movimiento reaccionario protestante o revolución protestante, eso ya de por sí va a ayudar a unificar a todos los protestantes, como si todos fuesen a unirse a este movimiento católico reformado, que por cierto no tiene sede ni magisterio oficial, sino que es más bien una propuesta del magisterio individual de Andrés Mesmer, me preocupa. ¿Unifica o va a unificar el libro de Andrés Mesmer a todas las iglesias protestantes? Me temo que no. Continuamos. Que la idea es hacer una llamada para abrazar la verdad, eso sí, por un lado, pero por otro, abrazar el amor y dar pasos para tener mayor unión visible entre nosotros. ¿Cómo podemos tener más unión visible entre nosotros apelando solamente al amor y a la verdad? Lo cual es legítimo. Si no existe una iglesia visible que unifique a este movimiento protestante, ni siquiera existe esa iglesia visible que sea católico reformada. Así que eso es un poco la estructura del libro. La primera parte que tenemos en común, digamos, con la iglesia histórica, con otras tradiciones, el catolicismo romano, la ortodoxia. La segunda parte, qué es lo que no tenemos en común con católicos romanos, porque es nuestro trasfondo. Y al final, cómo podemos mejorar como protestantes. Pues muchas gracias. Bueno, me imagino que la mayoría... Ahora viene la introducción o primera parte de la respuesta de Samuel Clavijo. Voy a intentar no interrumpirlo. Personas que estén ahora en mi canal a mí ya me conocen, ¿vale? Bueno, para quien sea nuevo, pues yo fui evangélico toda mi vida y yo soy una de esas personas que al descubrir, digamos, a los padres de la iglesia, pues no le quedó más remedio que hacerse católico, ¿no? Entonces, me he leído el libro completo, me ha parecido interesante. Es verdad que voy a explicar un poco cuál va a ser mi postura. Yo entiendo que existe una iglesia, como dice el credo, pues una iglesia visible, es institucional y tiene unas autoridades para que la doctrina no sea relativa, sino que haya una doctrina
segura, ¿no? Para evitar divisiones también. Entonces, quizás ya con el título y el subtítulo tendría un problema, porque la Iglesia apostólica y católica no es necesariamente romana. Romana es la jurisdicción de la Iglesia de Roma, a la que se tienen que someter las demás iglesias, pero hay católicos no romanos que son católicos, es decir, las 23 iglesias de jurisdicción propia, ¿no? La Iglesia greco-católica bizantina, o los católicos caldeos, o los católicos melquitas, todos son católicos pero no romanos. Entonces, romano sería el rito y la jurisdicción local, ¿no? Porque estas iglesias son de jurisdicción propia, pero están en comunión con Roma. Y luego el tema de cara yo a, digamos, a volver al protestantismo, tendría un problema con esto que apuntas, ¿no? O sea, el subtítulo es Construyendo una identidad protestante. El asunto es que el protestantismo como tal, entendido como tal, ya lleva 500 años en esta tierra, y me parece que el hecho de que todavía no tenga una identidad definida, o sea, tú mismo lo mencionas en el libro, que muchos protestantes parece que solo se definen como opuestos a la Iglesia Católica, pero no tienen una identidad propia, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, yo no puedo creer que la Iglesia verdadera es una que se funda hace 500 años con una teología totalmente distinta a la que tiene a día de hoy, que se segrega en numerosísimos grupos y que está buscando todavía su identidad propia sin tener que aludir a la Iglesia Católica, ¿no? Solo un par de asuntos más que quería... Bien, por mi parte, voy a compartir hasta aquí y voy a decir algunas cosas más, ni mucho menos voy a corregir a Samuel Clavijo, me parece que su introducción es excelente. De hecho, no entiendo el motivo, Samuel, si me estás viendo, por el cual no quedaste contento. Creo que tu introducción es muy buena, magistral, para sentar bases, para hablar con este hermano desde el respeto, desde el amor. Pero en cuanto a la identidad, bien, y dices, totalmente de acuerdo con Samuel, que al estudiar a los padres apostólicos, a los padres de la Iglesia, no te quedó más remedio que hacerte católico, sí. Estudiar la historia a la luz de las Sagradas Escrituras y estudiar las Sagradas Escrituras a la luz de la historia, el magisterio, la tradición, se unifica todo en la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia como máxima autoridad, sí, ni siquiera lo rechazamos los católicos. De hecho, el magisterio y la tradición apostólica deben estar subordinadas a las Escrituras. Pero ¿de qué nos serviría tener una Biblia infalible si a todas las interpretaciones que vamos a llegar después van a ser falibles, como ocurre en el protestantismo? Entonces, solamente pues reaccionar en cuanto a estas palabras de Samuel como respuesta a Andrés Mesmer. Es verdad, parece ser que los protestantes al final solo están unidos en su rechazo a Roma, pero sin ponerse ellos de acuerdo, puesto que no tienen interpretación infalible de la Biblia, infalible, sino solamente interpretaciones falibles, y lo único que parece ser infalible en el protestantismo es que la Iglesia Católica está equivocada. Y ya he puesto en muchas ocasiones un ejemplo, lo vuelvo a poner porque viene al caso, y concluyo mi reacción a esta introducción del debate entre Samuel Clavijo y Andrés Mesmer. Yo me encontraba hace años, no sé si mi esposa Evelyn estaba en aquel entonces en esa reunión, pero sí, estábamos en un día de la Reforma protestante, había pastores, hermanos evangélicos, y yo ya hace 10 años tenía inquietudes porque fui crítico. De hecho, Andrés Mesmer lo ha dicho, que él era crítico, o lo es, con el movimiento protestante. Entonces su libro ha sido un intento honesto de unificar el protestantismo. Pero ¿quién se va a adherir a las premisas, a la tesis, a la propuesta de Andrés Mesmer, visiblemente y oficialmente, para que se creara un magisterio que tomara decisiones doctrinales o morales vinculantes al resto de los protestantes? Ese es el problema. El protestantismo no tiene ese mecanismo vinculante y, por lo tanto, infalible de preservar la verdad, porque, de hecho, ellos no han recibido directamente de parte de Dios el depósito sagrado
de la fe. Entonces, en aquella reunión protestante del Día de la Reforma, quizá 2012, 2013, levanté mi mano y pregunté lo siguiente. Y había un pastor bautista reformado, si no me equivoco, que contestó a mi pregunta. Pregunté, ¿cómo es posible que los protestantes o reformadores del siglo XVI no se pusieran de acuerdo en el significado de la Eucaristía, cuando para los católicos esto es esencial y tan importante? Me dieron una respuesta que me quedé de piedra. Sí, me dijo este pastor, este hermano, sí se pusieron de acuerdo, todos los reformadores, en una cosa, en que la Iglesia Católica está equivocada. ¿Pensáis que es un chiste? Pues es verdad. Es decir, en esto consiste, y ya para concluir, ser católico, pero no romano. ¿Qué clase de catolicidad es esa? Cristo fundó una iglesia visible, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que es una, santa, católica y apostólica, pero no católica, apostólica y reformada, sino católica, apostólica y romana. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y volviendo, por supuesto, al mismo texto del apóstol Pablo con el que comenzamos antes de esta reacción a la introducción al debate de nuestro hermano Samuel Clavijo y Andrés Mesmer, solícitos, es decir, tenemos que tener esta solicitud, no individual, sino unidos a la Iglesia de Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero para poder guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz debemos estar en el contexto que Cristo instituyó, su Iglesia, un cuerpo, por lo tanto, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor os bendiga.